Y ahora estoy en la capital de Texas, Austin, y estoy buscando un amigo que no he visto en 40 años y que también tenía 17 años como yo. Durante el festival participó, que como yo también fue hijo de misionero en Santiago. Y en un cuento que es ahora medio chistoso, Carlos Lowry y su hermano gemelo Pablo Lowry y su papá salvaron el día para el festival. Decidí hacer este documental porque un amigo mío que está publicando un libro el próximo año sobre la juventud de Chile durante los años de Allende, me platicó sobre el Festival de Piedra Roja y yo realmente no había pensado en el festival en ya casi 40 años y me inspiró a hacer este documental. Y por medio de este documental me da la oportunidad de hacer algo que me toca realmente profundamente en el corazón, y eso es hacer el contacto con mis amigos y amigas en Chile que no he visto realmente en 40 años. Ir a Chile, volver a Chile y reunirme con ellos y redactar las memorias de Piedra Roja, de ese tiempo de nuestras vidas, que fueron tiempos muy formativos. Todos éramos jóvenes, 17 años, 18 años. Bueno, cuando yo fui al festival tenía como, yo creo, unos 17 años. Eh, en la escuela, en el colegio, yo estudiaba en el Grange en esos años, los compañeros estaban hablando de un festival, pero además yo tenía amigos que me contaban mucho sobre él. Y decidimos ir y con cierto grupo de amigos nos organizamos para llegar esa mañana al festival. Eh, Fui con mi hermano Pablo, con eh, una amiga que se llamaba Mary y otra gente que en el fondo hacen tantos años que a veces no me acuerdo exactamente quién estuvo allí y quién no estuvo. Cuando llegamos al festival en la mañana, estaba llegando gente, más o menos seguido, había que subir como por un sendero para arriba para llegar al campo donde estaba el festival. Y sí, había gente llegando. Y cuando llegaste con tu papá en esta mañana del sábado, cuéntanos un poco de la historia del cable que se había desaparecido. ¿Cómo fue ese incidente? ¿Cómo llegaron a saber qué pasó? ¿Y qué hizo específicamente tu papá con la ayuda de ustedes? And then remember, I'm over here too, por si acaso. Yo en esos años yo vivía en Ñuñoa, en la calle Irarrázaval, y realmente, aunque estudiaba en el Grange y tenía compañeros que vivían en Las Condes, yo no conocía Las Condes. Me hubiera perdido si trato de llegar al festival solo. Pero mi papá conocía el lugar donde iba a ser el festival y nos ofreció llevarnos en una de esas liebres Volkswagen que tenían
todos los misioneros en Chile en esos años. Y mi papá era pastor de la iglesia metodista y era misionero, él era norteamericano. Y él nos llevó en La Liebre a las afueritas del festival. Iba lleno, diríamos unas 5 personas en La Liebre. Mi papá llegó y llegamos hasta un lugar donde no podían seguir subiendo los autos desde ahí para arriba. Y justo había un montón de gente justo ahí en ese lugar y estaban discutiendo. Mi papá puso al lado del camino, puso la liebre y nos bajamos y estaban discutiendo que en la primera noche alguien se había robado el cable que iba a poner toda la corriente, toda la electricidad para el festival. O sea, el festival en ese momento peligraba de no ocurrir. Nosotros, bueno, nos bajamos igual de la camioneta y mi papá, que no le gustaba cosas que no tuvieran cierto orden, decidió que él podía ayudar a arreglar el problema del cable y él se fue en la camioneta y como 20 minutos después, nosotros seguíamos ahí, llegó él con un cable. No tengo idea de dónde lo sacó y en este momento no te podría decir si era un cable realmente contundente como para un festival de rock o si era un cable que usábamos en la casa. No te podría decir, sé que el festival, la corriente que había era bien poca, así que no voy a poder decir yo exactamente qué cable encontró, pero sí encontró y mi papi estuvo ahí como 15, 20 minutos ayudando a arreglar el cable y a poner el cable nuevo, porque no se habían robado, si me acuerdo bien, el cable entero, sino una porción bastante grande del cable. Subimos, después mi papá se despidió y se fue del festival y me acuerdo que justo antes de que se fuera mi papá se acercó una persona y me dijo, oye Lolito, ¿qué haces tú aquí? ¿Tu papá sabe dónde andáis? Y me dijo, ese es mi papá que está arreglando el cable y no lo podían creer. Entonces subí con mis amigos, con Mary, con Peggy andaba, con Paul, subimos al festival. Llegamos arriba y nos encontramos con Gary que estaba en el festival y estuvimos esperando que empezara la música y básicamente conversando con nuestros amigos. Mi hermano llevaba una cámara fotográfica, estaba documentando todo. Me acuerdo de que habían bastante, no era tremendo recital, pero había bastante gente y estaban esparcidos había como un campo central y habían como 2 campos acá, un campo a cada lado del festival y alguna de la gente se había ido más hacia afuera, pero que había un choclón así en el medio cerca de donde estaba la música. Me acuerdo que empezaron primero cosas más pequeñas y fue subiendo la calidad de la música durante el día. Empezó a agarrar vuelo primero con un organista que tocó por horas y después subió Lágrima Seca al escenario y tocaron. Y fue la primera vez que yo los había visto tocar y no los conocía, pero después nos hicimos amigos de algunos de los miembros de la banda. Ahí tocaba el Loco Jaime, Juana Álvarez. Si no me equivoco, Eugenio Guzmán estaba tocando bajo en esa banda. Sí me acuerdo de que las bandas, como buenos rockeros, trasnocharon la noche antes del festival y llegaron en la tarde al festival. Y el festival comenzaba en la mañana, entonces estábamos todos esperando a los Blobs, a los Jaivas, a Agua Turbia, a los Trapos, no sé si Escombros. Estábamos todos ahí presentes para escucharlos y no había nadie. Entonces me acuerdo que se acercó gente al escenario y se pusieron a cantar, pero mucho más que eso no me acuerdo.
según me cuentan, cantaron Let It Be con acompañamiento de guitarra y bongo. Let it be, let it be, let it be, let it be. Yeah, there will be an answer. Let it be. Oh, let it be, let it be, let it be, yeah, let it be. With the words of wisdom, let it be. And when the night gets cloudy, there is still a chance that they will see. There will be a love, let it be. Let it be, let it be, let it be. There will rise the wisdom, let it be. Hello, hello. Sí, me acuerdo de que había un ambiente como que queríamos que el festival empezara y el festival como que empezó de a poco, más con la participación de los que habíamos ido al festival. Hecho ya para tocar, hay grupo hecho ya para tocar. Hay una foto que sacó mi hermano donde yo estoy tocando en un tambor hecho de una botella en donde trajimos agua. La próxima semana, cuando volvimos a la ciudad, nos pillamos con los periódicos, con Clarín, con Vea, que discutían el festival como que había sido una orgía más que un festival de música, y contaban cuentos de violaciones, contaban cuentos de drogas, era un supermercado de drogas según lo que yo leí ahí, y que había cierta violencia y que había que peligraban los niños que estaban ahí, que era terrible. Mi memoria del festival es bien diferente y realmente siento que lo que contaba los diarios era más invento de lo que realmente ocurrió ahí. Hubo un par de incidentes, sí, pero para mí fueron pequeños. Y hierba sí fumaba la gente, fumaba en cualquier parte, pero no me acuerdo de que hubieran otras drogas ni de que nadie estuviera tratando de vender drogas en el recinto. Sexo, no te voy a decir que no se arrancaron algunas parejas por ahí, pero en el centro del festival donde estábamos nosotros disfrutando de la música, disfrutando del ambiente, conversando con nuestros amigos, no había ninguna sensación de que fuera un festival de sexo, era un festival de música y todos estábamos ahí para escuchar la música. Me acuerdo un incidente, sí, un poco violento, pero terminó muy bien, que pasó corriendo una niña y venía siguiéndolo un chico que más parecía volado que violento, pero traía un tremendo cuchillo y la venía persiguiendo. Y me acuerdo que ella se cayó y él se paró como encima de ella con el cuchillo y que mi amigo Gary saltó. Yo me fui a esconder detrás de una roca, me dio un cuco terrible, pero mi amigo Gary fue corriendo y básicamente habló con el chico que estaba bastante volado. Y después de eso me acerqué yo un poco y lo bajó, digamos, y el chico guardó su cuchillo y la niña lo perdonó y se fueron los dos caminando juntos. Fue la única violencia que vi yo en el festival. Pero me acuerdo más que nada de la música y del ambiente de amistad que había en el festival y mis recuerdos principales no son de un lugar que estaba fuera de control, más bien era un festival un poco artesanal, un poco le faltaba equipo y un poco de organización, pero llegaron en ese tiempo las mejores bandas de Chile de rock, que en ese tiempo todavía era un poco más subterráneo, no era
no los veías en la tele, estas eran bandas que todos conocíamos, Jaivas, Blobs, Trapos, Agua Turbia, ese tipo de bandas eran las bandas que venían a tocar. No todas tocaron, pero digamos que en ese momento, para mí, las dos bandas más importantes, los dos conjuntos que eran los que yo más apreciaba, eran los Blobs y los Jaivas, y los dos tocaron en el festival y tocaron set completo. Ahora tocaron con poca fuerza, porque realmente había poca electricidad para un festival de rock and roll. Y me acuerdo de que los Jaivas sonaban, de todos los conjuntos que vi yo ese día, el que sonó mejor fue los Jaivas, porque en ese tiempo era todavía el periodo más experimental, cuando tenían mucha percusión y pitos y flauta dulce y mucho ritmo y un piano de fondo, pero el ritmo lo llevaba la batería, y encima de eso iba montado, más que nada era como un festival de percusión enorme, y que ahí la gente agarró más vuelo, bailó, y fue increíble. Los Jaivas para mí fueron el acto del que más me acuerdo yo esa noche. Poco después empezó a anochecer y tocaron los Blobs. Y me acuerdo de que los Blobs habían entrado como en una etapa un poco más introspectiva y tocaban música más acústica, más tranquila, aunque tenían los instrumentos electrónicos, pero ya algunas de sus canciones eran más íntimas. Entonces en ese momento me acuerdo de que ya estaba oscuro, que había una luz colgada de un cable arriba del escenario, era la iluminación completa del festival. No habían en esos tiempos ni máquinas de humo, ni luces de colores. Era un cable con una ampolleta. Y yo, en mi memoria, la ampolleta estaba dentro de un tarro Nescafé, pero no estoy seguro, pero era una ampolleta, y que realmente iluminaba a los Blobs en un claro oscuro que era bien bonito y tranquilo, y como la música de ellos era más íntima, creó un ambiente bastante agradable para escuchar sus canciones. Me acuerdo que en esa luz que Gatti tocaba una guitarra roja y que se veía bien bonito y tranquilo, y la gente que estaba ahí había hecho algunas fogatas, pero mayoría estaban cerca del escenario escuchando y bien tranquilos. Quizás si Woodstock era una gran ciudad, esto era como un pequeño pueblito, pero un pueblo tranquilo, bonito y todo iluminado por la luz del fuego que todos habíamos hecho para poder tomarnos un cafecito antes de quedarnos dormidos. Me acuerdo un poco que cambió un poco al tercer día, el domingo en la mañana, que yo creo que yo me fui esa mañana, iba bajando, y mientras yo iba bajando para volverme a mi casa por el camino que conectaba a Piedra Roja con la calle donde pasaban los buses y todo, que venía llegando gente bien diferente a la gente que había en el festival, como que no sé si salió en el diario ese día, no sé qué, pero como que venía gente que venía no a mirar y no a participar, sino que más bien a mirar, a ver lo que estaba ocurriendo. Venían hueones solos que creían que habían minas en pelota, venían gente a vender cosas, venía como otro tipo de gente que yo creo que mientras nosotros estábamos allá perdidos en las montañas, que ya había empezado un poco la leyenda, y que el tercer día como que ya la onda estaba cambiando, y por suerte el festival ya se estaba acabando, pero sí ese día sentí yo un poco como que si hubiera seguido hubiera llegado gente que realmente no era parte del ambiente en que todos nos movíamos. En mi memoria, el Festival de Piedra Roja es un festival más bien íntimo. Yo fui a recitales años después de los Jaivas o los Blobs en que
hubo mucha más gente de lo que hubo en Piedra Roja, pero al mismo tiempo fue el primer festival al que yo asistí en que en vez de ser un recital de un conjunto a otro, habían llegado muchas de las bandas, algunas hasta que yo no conocía, pero siempre he sentido yo que el Festival de Piedra Roja tiene más leyenda que realidad, que es un festival que la gracia que tuvo fue quizás de que en Chile hippies vieron la película Woodstock y dijeron, mira, nosotros podríamos hacer un Woodstock aquí, y conociendo poco cómo se hacían festivales en esos tiempos en Estados Unidos, y todos pensaron, bueno, ponemos un cable, ponemos una chocita, y si el campo es grande va a llegar gente y la vamos a pasar todos bien. Se invitaron muchos conjuntos y todo, y los conjuntos en esos momentos eran los conjuntos de rock más populares en Chile. Pero como digo, era un movimiento bastante subterráneo, underground. Años después, estas mismas bandas, algunas llegaron a ser muy populares. A veces yo pienso que la canción Los Momentos, ponte, realmente ha pasado a ser parte del folclore chileno, que los jaivas viajan a todas partes del mundo y viene gente a verlos, que algunos de los conjuntos de nueva canción chileno van en giras todos los años al extranjero y va bastante gente a verla. En ese tiempo eso no era verdad. En ese tiempo no había venido ningún conjunto de rock and roll de los años 60 a América Latina. No existía lo que ahora vienen conjuntos y tocan en Viña o tocan en el Estadio Nacional. Eso no ocurría en esos años. En esos años el rock lo escuchábamos por radio o por discos que nos traían amigos del extranjero, y realmente nosotros íbamos a ver a las bandas chilenas, y dentro del ambiente chileno ellos eran los héroes, ellos eran los músicos que nosotros, y estaban todos en Piedra Roja. Como te digo, algunos no tocaron, algunos vieron el equipo y la situación y dijeron, bueno, esto realmente no. Pero las bandas más importantes decidieron, bueno, está un poco al lote esto, pero vamos a tocar igual, y tocaron. Y como digo, fue muy lindo. La leyenda, yo a veces trato de pensar cómo estar ahí, y me ha ocurrido otras veces en mi vida que he ido a ver a un concierto. Ponte, yo después estuve muy metido en Estados Unidos en el movimiento de punk rock. Iba a ciertos recitales, habían 300 personas en el recital, y toda la vida me encuentro con gente que dice que estuvo ahí, y yo creo que realmente no estuvieron. Bueno, Piedra Roja es un poco así, todos saben que ocurrió, pero la leyenda realmente la inventó la prensa. La leyenda, para mí, siempre he sentido que quizás Lafourcade es uno de los padres de Piedra Roja, porque en Palomita Blanca, que fue tan popular en Chile, él describió muy, a mi parecer, agarró la esencia de lo que estaba ocurriendo ese día en el festival. Para mí una de las cosas más lindas del festival es que yo estudiaba en el Grange, mis viejos eran misioneros metodistas, y la iglesia nosotros teníamos amigos por la iglesia en todo Santiago, y no eran todos alumnos del Grange, eran gente humilde de otras poblaciones de Santiago. Entonces yo acostumbraba a ir shows de rock en Santiago, que eran en el Barrio Alto, y llegaba pura gente del Barrio Alto. Había ido 2 o 3 veces al Parque Forestal, conocí a un par de hippies del Parque Forestal, pero nunca los había visto juntos con los de Providencia. Eran como 2 mundos totalmente diferentes. Y en el Festival de Piedra Roja, por primera vez en Chile, se juntaron y la pasaron bastante bien juntos.
Y conocí gente que llegaron a ser amigos míos, con que seguí compartiendo después, que vivían en partes de Santiago que uno demoraba 2 horas en llegar en bus para ir a visitarlos. Entonces, para mí, esa es una parte de la leyenda que no se cuenta tanto, que para mí fue quizás lo más lindo, que realmente en ese momento se acercó un montón de gente que realmente tenía menos en común en cuanto a dónde vivían y en cuanto a los trabajos que hacían sus padres, en cuanto a los lugares donde se juntaban. Así que fue bien lindo. Pero sí, el festival es un poco más leyenda que festival, no fue Woodstock. Y se puede ver un poco en que si uno trata de encontrar crónica de ese tiempo, está como existe la crónica del BEA, del Clarín, que es un poco escandalosa, pero no existen muchos documentos de la época, hay pocas fotografías del festival, hay pocas grabaciones del festival. Yo creo que es un poco más leyenda que otra cosa, pero una leyenda muy linda. Unos pocos días después del festival apareció el BEA. Me acuerdo todavía que la tapa del BEA decía Festival de Droga y Sexo, y adentro tenía una página doble que decía el Festival de la Marihuana. Y me pongo a mirar la foto que ilustraba, y justo al medio están mi amigo Gary y mi hermano mellizo Pablo. Están disfrutando, me imagino, de la droga y todo el sexo que recibían ahí. La compañera que andaba con Gary ese día se dio cuenta que le estaban sacando la foto y se tapó. Mi hermano, no, seguía mirando la música. Gary también, cabizbajo, pero disfrutando del día, pero al mero medio de la foto. El BEA todavía existe, yo creo, en Chile, pero es un periódico bien diferente hoy a lo que fue en esos años, que era realmente el periódico de la farándula, digamos, del crimen, contaba, era tinta roja, ¿no? Y yo cuando lo vi me reí, no se me ocurrió mucho más que reírme del festival de droga y sexo que había ocurrido bajo mis narices y yo me lo había perdido. Pero me di cuenta que no solo lo leí yo, sino que lo leyó mitad de Santiago, porque donde fui, y yo iba, todos los sábados yo iba a un campamento de trabajo en una iglesia en la población Lo Valledor. Y cuando llegué ese sábado, unas viejitas que me querían mucho y con que habíamos hecho mucho trabajo me decían, oye, y estás muy avergonzado, tu hermano sale ahí en el festival de droga y sexo, y yo les dije, yo me reí, les dije, no, si yo también estuve en el famoso festival y no vi ni droga ni sexo, y se reían, pero me di cuenta que sí había cierto juicio que había hecho parte de la sociedad chilena sobre el festival, como que éramos todos degenerados, todos... y eso era el ambiente de ese tiempo. Me acuerdo poco tiempo después los Jaivas también los metieron presos una noche y sacaron tremendo escándalo de una orgía supuesta donde habían estado. Y que realmente eran puros inventos de la prensa porque vendían diarios. Pero sí tuvo cierto impacto en la leyenda del festival, porque yo creo que en el fondo la leyenda la creó más la prensa que la gente que estuvo ahí, porque en esos momentos realmente el rock en Chile no es como es ahora, que es una de las músicas que se tocan en la radio. En esos tiempos no se escuchaba rock chileno en la radio. Uno tenía que buscarlo, uno tenía que ir a recitales, uno tenía que ir... Ni siquiera en bares se tocaba en casas de la cultura, y en recitales, todos sentados escuchando música. Realmente
éramos bastante aburridos pues, en busca de cierta cultura que nos daban ciertos conjuntos y es difícil compararlo con otros movimientos de música que existen ahora. Yo canté en un par de conjuntos bastante rascas cuando vivía yo en Santiago, con compañeros del colegio, con compañeros de la iglesia. En un momento estuve en un conjunto con Gary, que era tan bueno que él no se acuerda de la existencia del conjunto. Toqué con mi amigo Anthony Pigot muchas veces. Él era mi amigo guitarrista y nos juntábamos con otros amigos y jugábamos. También con los amigos de la Loreley, en La Reina, teníamos otro conjunto, una serie de conjuntos con Luis Alberto Spina, canté en un conjunto donde cantaba puras canciones de los Bee Gees, porque yo en esos años tenía algo que hacía falta en Chile. No era mi maravillosa voz, era el hecho de que yo cantaba en inglés sin acento, así que me hacía indispensable en muchos grupos que trataban de cantar música en inglés. También toqué en un conjunto con Ricardo Venegas, que es integrante de Quilapayún, y lo vi años después en Chile y él se reía mientras tomábamos desayuno con mis amigos en Austin y me decía, ¿y Carlos, tú cantas todavía? Y yo me reí y le dije que no, porque realmente yo dejé de cantar cuando tuve la suerte de que el rock chileno decidió que era más importante cantar en español, en castellano, que cantar en inglés, y me dieron de alta, jubilé y no he vuelto a cantar en ninguna parte. Pero la pasé muy bien tocando en festivales de la canción que hacían en poblaciones, en iglesias, y tocábamos canciones de los Rolling Stones, de los Animals, cosas por el estilo.